Con ustedes. La verdad es que no es necesario buscar ningún tipo de noticia para invitar a nuestro estudio abierto a quien hemos invitado y vamos a presentar a continuación. Pero por buscar rebuscando, digamos que hace pocos días se ha puesto en circulación una verdadera obra maestra que recoge una serie de trabajos de los más relevantes hombres del pensamiento, de la ciencia, la literatura, la poesía de varios países, reunidos todos ellos en un solo libro como homenaje, y ese es precisamente además el título, homenaje a nuestro invitado de esta noche, Julián Marías, profesor Julián Marías. Buenas noches y bienvenido al programa. El profesor Julián Marías, filósofo español, analista, crítico de nuestra realidad inmediata. Nació en Valladolid en 1914, es doctor en filosofía por la Universidad de Madrid, fue discípulo de Ortega y Gasset, junto a quien fundó en 1948 el Instituto de Humanidades de Madrid. En calidad de profesor ha visitado las más importantes universidades americanas, algunas de las cuales le ha nombrado doctor honoris causa. Es, como ustedes saben muy bien, académico de la Real Española, es vicepresidente del Consejo Superior del Instituto de Cooperación Iberoamericana y del Instituto de Ciencias del Hombre. Es asimismo presidente de la Fundación de Estudios Sociológicos y también miembro del Consejo Pontificio Internacional para la Cultura, y desde 1980 ocupa la cátedra José Ortega y Gasset de la Universidad de Madrid. Y naturalmente nos dejamos páginas y páginas de un currículum que podríamos continuar leyendo, pero si me permite, profesor, yo preferiría comenzar charlando con usted. Antes, comentando con Terence Moy sobre el medio en el que nos encontramos ahora mismo, decía que hace algún tiempo los intelectuales, los hombres del pensamiento, de las letras, eran un poco reacios a admitir este medio en el que estamos, la televisión, como elemento a considerar. Ha cambiado esta situación, me decía él, pero ha cambiado realmente. ¿Qué opina usted de la televisión como medio? A mí me interesa mucho. Realmente creo que es un descubrimiento fabuloso, no todavía suficientemente utilizado. Creo que ha transformado muchas cosas. Es un medio de comunicación que llega a millones de personas de una manera directa, inmediata. Hace muchísimos años, yo creo que más de unos 30 años, señalé cómo había convertido en pública la vida, por ejemplo, en un país como los Estados Unidos, en que Washington era una ciudad relativamente marginal, no muy grande, y el Estado tenía muy poca visibilidad. La televisión lo ha convertido en algo representativo, en algo escénico, y ha hecho, por ejemplo, que tenga acceso a lo que es la vida pública a todo el país. Y la televisión nos permite asistir a cosas que no se ven, ni siquiera se ven también en realidad cuando se está allí, porque la televisión permite una pluralidad de perspectivas que es enormemente rica y permite además la comunicación en géneros nuevos, que se han inventado algunos y otros habrá que inventar. Me parece un instrumento fabuloso. ¿Puede matar la literatura la televisión? No creo. No, hay dos operaciones muy distintas. Una que es ver la televisión, otra cosa es leer. Leer se hace en silencio, en la soledad, con continuidad. Hay, por ejemplo, para la continuidad histórica y para el pensamiento, el libro es insustituible, pero no creo que la televisión, incluso más bien, a veces da gana de leer libros. Hay libros que se leen porque se habla de ellos en la televisión. De modo que no creo que disminuya la capacidad de lectura. Profesor, yo he dicho antes, al comienzo, en la presentación, que desde 1980 ocupa la cátedra José Ortega y Gasset en la Universidad de Madrid. A cualquier observador, incluso no perspicaz, se le aparecerá como muy tarde la concesión de esta cátedra. ¿Por qué tanto tiempo? Muy tarde. ¿Por qué tanto tiempo? Porque yo no era persona grata durante más o menos 40 años y, por tanto, no he sido profesor en España, lo he sido en otros países, sobre todo en los Estados Unidos, o he sido profesor de estudiantes americanos en Madrid, pero no he tenido discípulos universitarios directos españoles, y esta ha sido la gran pérdida de mi vida, porque yo tengo una vocación de enseñar muy viva, muy fuerte. Yo delante de un aula soy feliz durante 60 minutos y ha sido una pérdida para mí muy grande. Ortega y Gasset fue su maestro, como hemos dicho, y usted fue su discípulo predilecto, y ahora tiene esa cátedra con el título del maestro precisamente. ¿Sigue vigente hoy el pensamiento de su maestro, profesor? Yo creo que más que nunca. Cuando Ortega, el año 53, cumplió 70 años, es decir, mi edad de ahora, y fue jubilado oficialmente, aunque él no daba sus cursos desde el año 36, se organizó un curso de conferencias como homenaje a Ortega, y yo escribí una presentación y decía: vemos a Ortega como un pensador de la segunda mitad del siglo XX. Yo escribí poco después de su muerte un libro muy extenso, Ortega, Circunstancia y Vocación, que anunciaba un segundo libro que he publicado hace unos meses, Ortega, las trayectorias.
dos volúmenes de 500 páginas cada uno, y cada vez me parece más viva la filosofía de Ortega, más fecunda, con más caminos abiertos. Creo realmente que España llegó en el pensamiento de Ortega a un nivel de profundidad, de radicalidad y de claridad que no se había alcanzado fuera de él. Profesor Marías, ¿cuál es la función social de los filósofos? Quiero decir, ¿cuál es su papel en la sociedad hoy, ahora mismo? Bueno, le diré lo que decía Aristóteles, decía que ni todas las ciencias eran más necesarias, pero superior ninguna. O sea, dicho en Romance, que la filosofía no sirve para nada, ni sirve a nadie, por eso es independiente, y si no, no existe. Yo creo que la función social de la filosofía consiste en que busca cierta claridad cuando en una sociedad las creencias sociales están más o menos quebrantadas o hay realidades nuevas respecto de las cuales no se está en ninguna creencia previa y por tanto el hombre está desorientado, eso que se llama estar en crisis. Los filósofos tratan de buscar ideas comprobables, ideas verdaderas que se puedan justificar y que se pueden convertir en cierto momento en creencias de las cuales vive la sociedad. Yo defino la filosofía como la visión responsable, en el sentido de que la filosofía se hace mirando, visualmente, pero es una visión que puede responder a las preguntas y que puede responder de sí misma, es decir, que se justifica. Si trata de buscar una explicación, la filosofía, ¿por qué a la hora de explicar esas, valga la redundancia, explicaciones, los filósofos lo cuentan de tal manera que muchas veces es casi imposible entenderles? Bueno, a esto le diré lo que le preguntó, una estudiante americana le preguntó al gran filósofo Whitehead, le dijo, y profesor, ¿usted por qué no escribe más claro? Y él contestó, ¿por qué no pienso más claro? Bueno, cuando las cosas no se ven muy claras, es difícil explicarlas claramente. Y hay también una tentación, que eso me preocupa mucho, que es la de oscurecer las cosas para que parezcan importantes. Cuando alguien oye algo que no entiende nada, piensa, qué profundo debe ser esto, porque no entiendo una palabra. Pero eso es terrible, y qué importante debo ser yo cuando estoy oyendo esto. A mí eso me repugna. A mí me repugna mucho que no me entienda el lector o que no me entienda el oyente. Me produce malestar. Y procuro ser claro. Quizá porque lo que digo no tiene importancia ninguna, pero procuro que por lo menos sea claro. El profesor Julián Marías ha escrito una obra verdaderamente importante, a pesar de que se minimiza un poco en el título que dice Breve Tratado de la Ilusión. Y en este momento de crisis, de desconocimientos en los que estamos, hablar de la ilusión nos parece fundamental a nosotros, a pesar de que este tratado sea, como él mismo dice, breve. ¿Qué pretende con este libro, profesor? Es un libro que he tenido ganas de escribir, yo no sé, quizá 20 años. Con ese título me andaba por la cabeza desde hace muchos años. Es que yo me encontré hace tiempo con que en español se produce un fenómeno muy interesante. La palabra ilusión en todas las lenguas es una palabra negativa. Quiere decir algo que es un engaño, algo que no es verdad, algo que no es real. Se dice esto es ilusorio, eres un iluso. Bueno, este es el sentido que tiene en todas las lenguas que yo conozca y en español también, hasta la época romántica, en que aparece un maravilloso sentido positivo que se va poco a poco deslizando y que es el sentido que tiene cuando decimos tengo ilusión por esta persona, tengo ilusión por este trabajo, por este viaje, estoy ilusionado. Me parece una cosa maravillosa. Creo que por no tener esta palabra otros pueblos posiblemente no pueden tener tanta ilusión como los españoles y he tratado de seguir esta pista y de analizar desde el punto de vista filosófico y antropológico y literario, ¿qué es eso de ilusión? ¿Y tenemos ilusión? Eso nosotros, profesor? ¿El español tiene ilusión? Yo creo que sí. Yo creo que más que otros pueblos, precisamente porque disponen de la palabra. Hay un hecho muy interesante. En el siglo XVIII, por ejemplo, los europeos hablan de España más o menos con un cierto desdén y no tienen mucho interés. Desde la época romántica es curioso cómo los viajeros extranjeros se entusiasman por España. Tienen una especie de fascinación. Y yo creo que es que descubren en ella, no sé, pasión, descubren un tipo de entusiasmo. Yo creo que descubren un pueblo ilusionado, a pesar de todo. Pero profesor Marías, en un momento en el que parece ser que la crisis hace que todo el mundo hable precisamente de lo contrario, de la falta de ilusión, de las desilusiones, ¿no sería más lógico haber escrito un libro sobre esto otro, sobre la desilusión del momento actual? La desilusión es un riesgo que acompaña a la ilusión. Precisamente la ilusión es algo que está siempre amenazado de la desilusión. Pero yo creo que hay desilusión porque hay ilusión. Quiero decir,
El hombre puede estar desilusionado porque le pertenece la ilusión, porque se mueve en el ámbito de la ilusión, que es lo primario. Lo mismo que el hombre puede estar en un error porque se mueve en el elemento de la verdad. Al hombre le pertenece la verdad y puede estar en un error, puede estar en una falsedad. En ese sentido, por tanto, la ilusión es primaria y es mucho más importante. Y yo creo que, a pesar de todo, hay que tener ilusión, es decir, esa expectativa, ese deseo que emana como una fuente, que nos hace esperar el futuro, que nos hace anticipar las cosas, amar la realidad y gozar de ella en la medida en que se puede, y eso me parece que es decisivo para la vida humana. Uno tiene la sensación de que muchos españoles, muchos ciudadanos del mundo, precisamente se resisten a amar la realidad y amar la vida que nos ha tocado vivir precisamente por tantas amenazas y presiones de todo tipo que nos encontramos con tan solo leer los periódicos, escuchar la radio, ver la televisión. Bueno, pero siempre ha ocurrido esto. Lo que pasa es que se habla más de ello ahora. Cuando se piensa en que cualquier época, ahora nos parece que cualquier época anterior era mejor que esta, no es así. Y cuando uno ve con un poco de detalle lo que pasaba, en cualquier época, hasta los que parecen más felices, eso que se llama la Belle Époque, a fines del siglo XIX y comienzos del XX, hasta la Primera Guerra Mundial, que parece que el mundo era una maravilla, apacible y venturosa. Bueno, para algunos. Si se mira un poco despacio lo que ocurría, había más dolor probablemente, más atrocidades, más crueldad, mucha más pobreza que en nuestro tiempo. Resulta entonces, profesor, que parte de esta gran culpa de la desilusión la tienen los medios de comunicación al mostrar la realidad tal como es. No. Yo creo que mostrar la realidad tal como es me parece bien. Al mostrar la realidad negativa de preferencia a la otra. Piense, por ejemplo, que cuando un país marcha bien, un país hace las cosas razonablemente bien, se habla poco de él. Por ejemplo, se empezó a hablar hace un poco tiempo del Irán todo el tiempo, ¿no? Antes no se hablaba del Irán 2 veces al año, pero desde que empezaron a ocurrir cosas bastante atroces y no muy inteligentes en el Irán, se habla de ese país todo el tiempo. Claro, es quizá más dramático, es quizá más atractivo para los medios de comunicación al hablar de cosas insólitas o violentas o crueles, pero claro, esto deforma la visión de la realidad, que es mucho mejor. Y teniendo en cuenta cómo está nuestro mundo, cómo se nos aparece nuestro mundo, ¿con qué puede ilusionarse el ciudadano de a pie? Con tantas cosas. Por ejemplo. Por ejemplo, sin moverse de España. En España tenemos libertad. Por ahora la tenemos. Yo creo que entonces esto quiere decir que podemos hacer lo que queramos y que España, dentro de lo que las circunstancias imponen, será lo que queramos. Bueno, esto me parece una empresa fabulosa para los españoles. Por tanto, si las cosas no van bien es porque no lo hacemos bien. Pero creo que es menester hacerlo bien y si se puede, si hay libertad para hacerlo, esto es una empresa que a mí personalmente me ilusiona enormemente. Y además hay la vida privada de cada uno. Hay la vida, el mundo a mí me parece maravilloso con todos sus elementos negativos que los tengo bien presentes, pero en conjunto me parece que el mundo es algo maravilloso. Creo que es menester conocerlo, poseerlo, hacer una vida cada uno que puede inventar con un poco de imaginación, hacer la trayectoria o las trayectorias de cada una de nuestras vidas. Esto me parece que es capaz de suscitar ilusión, por lo menos a mí me lo parece así. ¿Y cuál es el mensaje, si es que tiene algún tipo de mensaje, o cuál es la última lectura de este breve tratado de la ilusión? ¿Qué es lo que quisiera el profesor Julián Marías que aquel lector que haya leído el libro se quedará dentro? Pues fundamentalmente esto, que la vida humana es inseguridad. Precisamente esto que decía usted de que la ilusión está amenazada de la desilusión, naturalmente, porque la vida humana es esencialmente insegura. Yo no participo de una pasión que tiene el hombre de nuestra época, que es la pasión por la seguridad social y las demás, ¿no? La vida es insegura. Yo no tengo un solo seguro. Como no tengo coche, que es el único que sería obligatorio, no tengo ni un solo seguro. Porque los seguros no me garantizan lo que me importa. Es decir, la vida de las personas queridas, el que mi patria tenga cordura, el que mis libros no sean enteramente estúpidos. Si alguna compañía de seguros me asegurara esto, yo firmaría la póliza en el acto. Pero como no me lo aseguran, no tengo ningún seguro. La vida es inseguridad. Y por tanto, la vida consiste en proyecto, en intento, en tentativa, que se repite una vez y otra, que fracasa y vuelve a empezar. El hombre no necesita tener éxito. Si lo tiene mejor.
Le basta con poder intentar. ¿Y por qué todo el mundo está en pos del éxito? Parece ser la única meta que reina en la sociedad nuestra. No me parece mal buscar el éxito, a condición de tener en claro que si no se consigue no pasa nada y se vuelve a intentar. Usted es, evidentemente, de los que creen que lo importante es participar, utilizando la famosa frase del barón de Coubertin. ¿Lo importante es participar, profesor, o lo importante es ganar? No, mire, lo importante es hacer las cosas y hacerlas lo mejor posible. Cuando yo escribo un libro, por ejemplo, bueno, me interesa publicarlo. Si lo critican no muy mal, me alegro. Si el libro se vende bien, pues también me alegro porque de ello vivo. Pero lo que me interesa fundamentalmente es hacerlo, es escribirlo. Y ni siquiera que salga bien, sino escribirlo. Eso es lo que verdaderamente me interesa. Y eso es lo que hago siempre con ilusión. Gracias, profesor Julián Marías, por esta lección que ha sido toda una lección. Muchas gracias. Buenas noches.